Sale, jóvenes, pues entonces, bienvenidos todos a otra sesión del Divageo y pues hoy nos toca atacar con preguntas a Eduardo Flores, que nos va a presentar eh, su tesis de licenciatura. Entonces, bueno, que le sirva así como entrenamiento para su examen, que esperemos ya por fin ya sea dentro de unos cuantos días después de superar la burocracia. Pues vas. Esperemos. Bueno, pues muchas gracias y bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme, ¿no? Oscar, Jesús y Juan Carlos. Como bien dice Oscar, este trabajo eh, lo hicimos para obtener mi título de licenciatura. Espero ya presentarlo, el examen. Y bueno, primero quiero comenzar hablando un poco de dónde viene el flujo de Ricci y después ya introducirlo, hablar de sus puntos fijos y pasar a unos puntos fijos generalizados que se llaman solitones, ver unos ejemplos y introducir un poco la noción de una singularidad dentro del flujo de Ricci. Entonces, bueno, el flujo de Ricci surgió a partir de intentar resolver la conjetura de geometrización propuesta por Thurston en 1982. Hamilton propuso el flujo de Ricci para resolver esta conjetura y Thurston propuso esta conjetura como una posible generalización de la conjetura de Poincaré. Y no fue hasta 2002 o 2003 que Perelman completó el programa de Hamilton y usó el flujo de Ricci para probar la conjetura de geometrización, donde la conjetura de geometrización es un análogo al teorema de uniformización, que es partir una superficie en distintos pedazos y clasificar cada uno de ellos. Entonces, bueno, el flujo de Ricci ha sido una herramienta bastante útil. Y es bastante interesante por sí mismo porque estos puntos fijos generalizados que voy a mencionar, resulta que a veces aparecen como objetos que nos ayudan a clasificar singularidades dentro del propio flujo. Ahora, para entender un poco el flujo de Ricci, hay que recordar la ecuación del calor en Rn, no lineal, porque el flujo de Ricci resulta que se comporta muy parecido a la ecuación del calor. Hay varias cantidades geométricas, por ejemplo, los coeficientes del tensor de Ricci o la curvatura escalar, que podemos calcular sus derivadas con respecto al tiempo para ver cómo evolucionan estas cantidades cuando aplicamos el flujo de Ricci. Se tienen estas fórmulas que, bueno, pues tienen el laplaciano y otros términos, y esto hace que pues estas cantidades evolucionen de manera parecida a la ecuación de calor no lineal. Entonces, bueno, ahora sí, el flujo de Ricci está descrito por esta ecuación. GT es una familia uniparamétrica de métricas riemannianas y pues su derivada se prueba que es un tensor. Entonces, escribir esta ecuación tiene todo el sentido. Y hablar de una solución es hablar de una familia de métricas que cumplan esta ecuación. Este diagrama es pues la evolución del flujo de Ricci de alguna variedad, porque lo que hay que pensar es que, bueno, a ver, lo que está fijo es nuestra variedad diferenciable y lo que va variando es la métrica riemanniana. Entonces, uno puede pensar que va cambiando la forma de la variedad, pues va cambiando su curvatura, ya que está asociada a la métrica riemanniana. Y precisamente va a cambiar por la curvatura de Ricci. Entonces, bueno, cuando pensemos en una solución al flujo de Ricci, hay que pensar en una deformación de una variedad. Otra vez el flujo de Ricci
sí sus cantidades, algunas cantidades geométricas evolucionan parecido a la ecuación del calor, pero más aún el flujo de Ricci se ve muy parecido también a la ecuación del calor, ya que localmente podemos tomar coordenadas armónicas, es decir, de Laplaciano cero, y escribir el tensor de Ricci como el Laplaciano de la métrica más otros términos, con lo cual la ecuación del flujo de Ricci toma esta forma, lo cual se ve como una ecuación de calor otra vez. Entonces, como el calor tiende a ser homogéneo con respecto a, pues, a la temperatura del calor, podemos esperar del flujo de Ricci que se vuelva más homogéneo con respecto a su curvatura de Ricci. Y esto se va a evidenciar un poco, tal vez, con la esfera, con algunas soluciones que vamos a ver, en particular los espacios modelo. Por ejemplo, una primera cosa que podemos notar a partir de la evolución de ciertas cantidades geométricas es utilizar este lema que dice que en una variedad compacta el volumen evoluciona de esta forma, donde R es la curvatura escalar. Algo que podemos notar inmediatamente es que en una superficie cerrada de género G, el área va a crecer de manera lineal. Esta proposición es resultado de este lema y, bueno, de usar la curvatura escalar en dimensión 2 con respecto a la curvatura gaussiana y el teorema de Gauss-Bonnet. Aquí está la demostración. Primer paso es simplemente el lema. Segundo paso es Gauss-Bonnet. Y podemos ver que para género 0 tenemos la esfera, nos queda negativo y por lo tanto el volumen va a decrecer en el tiempo. Para género 1 tenemos el toro, entonces el toro tiene área constante bajo el flujo de Ricci, lo que no quiere decir que la solución sea constante. Y para géneros mayores a 1, pues el área va a crecer. Ahora, para hablar de soluciones un poco más generales y explícitas, tenemos que introducir la noción de una variedad de Einstein. Las variedades de Einstein son variedades riemannianas, tales que su tensor de Ricci es un múltiplo de la métrica riemanniana, donde lambda pues tiene que ser un real positivo. Aquí me falta ponerle positivo, bueno, porque si no, pues no. Ah, no, perdón, no tiene que ser positivo. Puede ser negativo. Por ejemplo, para el espacio hiperbólico de dimensión, no sé, 3, su constante es negativa. Entonces, para construir soluciones explícitas al flujo de Ricci, podemos considerar una familia que sea un múltiplo de la métrica condición inicial, un múltiplo con respecto al tiempo. Cuando derivamos y utilizamos la regla de Leibniz y usamos, bueno, que la variedad es de Einstein, obtenemos que la métrica se ve como 1 menos 2 lambda t por la métrica inicial, donde lambda es la constante de Einstein. Entonces, esto nos da soluciones completamente explícitas al flujo. No necesariamente son únicas, ya que en general en el flujo de Ricci, la existencia y unicidad, pues no es, no siempre hay existencia y unicidad. Hamilton probó que para variedades compactas hay existencia y unicidad, y después se ha probado que para variedades eh, no compactas, completas y de tensor de curvatura acotado, hay existencia y unicidad. Pero en general, pues aquí yo no estoy asumiendo nada de esto, entonces por eso proponemos esta familia y con esta familia obtenemos estas soluciones. Dentro de las variedades de Einstein están las variedades de curvatura seccional constante. Estas variedades de curvatura seccional constante K0 resulta que su constante de Einstein es K0 por n-1, donde n es la dimensión de la variedad. La prueba es tomar los coeficientes del tensor de curvatura en un marco ortonormal
y obtener el tensor de Ricci a partir de tomar trazas. Entonces, bueno, aquí está esta misma proposición y podemos ver unos primeros ejemplos. Aquí escribí la métrica solución cuando se tiene una variedad de curvatura seccional constante como condición inicial. Rn tiene curvatura seccional constante 0, por lo tanto, siguiendo esta fórmula, la solución al flujo de Ricci es constante y existe para todo tiempo. La esfera, como vimos antes, vimos que su área decrece, pues aquí nos queda la solución como 1 menos 2t. Esto implica que t tiene que estar de menos infinito a un medio. Es los únicos lugares donde puede estar, porque en un medio esto se hace 0 y esto ya no sería una métrica. Entonces se degenera. Con el resultado de su área, podemos ver que la esfera va decreciendo en tamaño hasta que se hace un punto en tiempo finito, si empezamos en t igual a 0. Para el espacio hiperbólico, su curvatura seccional es menos 1 y tenemos esta solución. Y entonces el tiempo lo podemos tomar de menos un medio a infinito. Y tiene el comportamiento exactamente opuesto a la esfera. La esfera se va contrayendo y el espacio hiperbólico se expande bajo el flujo de Ricci. Podemos tomar el flujo de Ricci también en una variedad de Einstein que no sea de curvatura seccional constante, por ejemplo, el espacio proyectivo complejo de dimensión n. Resulta que su constante de Einstein es 2 por n más 1. N es la dimensión compleja. Y la solución del flujo, por el resultado anterior, también la tenemos de manera completamente explícita. Y el tiempo también solo llega hasta 1 entre r, donde r es 4 por n más 1. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar aquí. La esfera sí tiene solución al flujo de Ricci, pero en tiempo un medio, como se hace un punto, decimos que se degenera o que tiene una singularidad. Entonces, cuando hable de singularidades después, a lo que me refiero es a que la variedad, en cierto sentido, ya no va a ser variedad. Más explícitamente, la métrica se degenera. Ahora, el flujo de Ricci es pues una ecuación diferencial parcial en tensores. Entonces, podemos preguntarnos por los puntos fijos del flujo de Ricci. Para esto, definimos una variedad de Ricci plana, que no es más que una variedad de Einstein de constante 0, o en otras palabras, de curvatura de Ricci idénticamente 0. Pues resulta que una variedad va a ser punto fijo del flujo de Ricci si y solo si es Ricci plana. Esto es directo de la ecuación del flujo de Ricci, ya que si es punto fijo, entonces la derivada tiene que ser 0 y por lo tanto, pues el tensor de Ricci tiene que ser 0 y el regreso es igual. Entonces, pues ya tenemos clasificados todos los puntos fijos del flujo de Ricci. Pero las variedades Ricci planas, pues son un caso particular de las variedades de Einstein. Entonces, de alguna forma nos gustaría encontrar un nuevo flujo que tenga las variedades de Einstein como puntos fijos. Y esto generalizaría los puntos fijos del flujo de Ricci. Lo que encontramos es que el flujo de Ricci normalizado es el candidato a un flujo con puntos fijos variedades de Einstein. ¿Y qué quiere decir normalizar el flujo de Ricci? Quiere decir que queremos una solución del flujo, pero queremos que su volumen no cambie. Por ejemplo, la esfera bajo el flujo de Ricci normalizado sería constante. No cambiaría, porque estamos pidiendo que su volumen no cambie. Entonces, el flujo de Ricci normalizado en una variedad compacta está definido por esto. Tomamos la variedad compacta porque queremos integrar y usar la curvatura escalar promedio, que se define como la integral de la curvatura escalar sobre el volumen de la variedad.
Y entonces resulta que cuando encontramos los puntos fijos a este nuevo flujo, lo que vamos a obtener van a ser variedades de Einstein. Y bueno, lo que digo de la esfera, pues la esfera es de curvatura seccional constante, entonces es de Einstein, ¿no? Sí, bueno, aquí está lo que acabo de decir. Para probarlo es tomar el flujo de Ricci normalizado y, bueno, hacer las cuentas, ¿no? Aquí tenemos el flujo de Ricci normalizado, igualamos a 0, se obtiene una condición sobre el tensor de Ricci. Al expresar la curvatura escalar promedio como el cociente de integrales, obtenemos que la curvatura escalar tiene que ser igual a la curvatura escalar promedio y podemos obtener esta fórmula, con lo cual tenemos que la variedad tiene que ser de Einstein porque para que esta fórmula se cumpla, R tiene que ser constante con respecto a los puntos en la variedad. De aquí en adelante, todas las cantidades que yo escriba van a estar omitiendo el parámetro t, pero por lo general, a menos de que explícitamente esté escrito, todas dependen del tiempo. El regreso de esta proposición es similar. Nada más hay que escribir la ecuación del flujo de Ricci normalizado y factorizar de manera inteligente esto. Bueno, solo es factorizarlo. Y bueno, esto pues, tiene que dar 0 y por lo tanto se tiene un punto fijo. Ahora podemos generalizar aún más los puntos fijos, ¿no? Vale la pena recordar que pues, para el flujo de Ricci tenemos que sus puntos fijos son las variedades Ricci planas y para el flujo de Ricci normalizado, sus puntos fijos son las variedades de Einstein. Entonces, en particular, pues las Ricci planas son puntos fijos del normalizado. Hay una generalización de las variedades de Einstein que podemos obtener a partir de reescalar la métrica con respecto al tiempo, o si nos fijamos en un tiempo t0, pues es escalarla nada más, y también tomando el pullback de una familia de difeomorfismos. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues para hacerlo hay que notar primero que si tomamos el grupo de difeomorfismos de la variedad, entonces el flujo de Ricci va a ser invariante. Es decir, que si tenemos un difeomorfismo, podemos inducir una isometría entre variedades y entonces con esta isometría podemos obtener una nueva solución al flujo de Ricci. Es decir, para todo difeomorfismo podemos obtener una nueva solución al flujo de Ricci utilizando el pullback del difeomorfismo. Ahora podemos considerar el espacio de todas las métricas riemannianas, ¿no? Como las secciones de las simétrico, de las dos simétrico. Y podemos pensar que el flujo de Ricci es un sistema dinámico en este espacio, porque como vamos variando una métrica riemanniana por un parámetro, entonces podemos pensar que estamos dibujando una curva en ese espacio. Entonces obtenemos un sistema dinámico. Como vimos que es invariante bajo el grupo de difeomorfismos, y cuando reescalamos simultáneamente, obtenemos una acción de los difeomorfismos cruz los reales positivos en el espacio de métricas riemannianas. Esta acción se define así. Es tomar el difeomorfismo y la constante y tomamos la métrica con el pullback del difeomorfismo y multiplicado por la constante. Con esta acción podemos considerar el espacio de órbitas, es decir, podemos colapsar todas estas soluciones y cuando consideramos el flujo de Ricci en este espacio de móduli, lo que obtenemos es que sus puntos fijos se van a ver como soluciones que se expresan con esta fórmula, donde sigma t es una función que depende del tiempo y phi t es pues una familia de difeomorfismos de la variedad. Esto nos lleva a la definición de un solitón o
En otras palabras, un punto fijo generalizado, donde la generalización viene del espacio donde estamos considerando el flujo de Ricci. Un solitón lo definimos como una solución del flujo con esta forma. Y bueno, dado un solitón, resulta que podemos encontrar condiciones sobre la métrica inicial. Y al revés también, en caso de que la solución del flujo de Ricci sea única con respecto a la condición inicial. Aquí enuncio este teorema que dice cómo generar un solitón de Ricci. Para generar un solitón de Ricci, tomamos la condición inicial, una constante y un campo vectorial que cumplan esta ecuación. Entonces podemos generar un solitón de Ricci. Explícitamente, pues necesitamos una sigma t, una familia de funciones y una familia de difeomorfismos. La familia de funciones la podemos tomar como 1 menos 2 lambda t, como antes, y la familia de difeomorfismos la podemos tomar como la familia de difeomorfismos asociada a una familia uniparamétrica de campos vectoriales, donde esta familia va a ser este campo vectorial X entre sigma t. O, en otras palabras, X entre 1 menos 2 lambda t. De esta forma podemos generar un solitón. De esta ecuación podemos observar que efectivamente los solitones generalizan a las variedades de Einstein. Ya pensando en esta ecuación, vamos a tomar como equivalente un solitón a tener esto en tiempo cero y tener una solución que se vea de esta forma. Entonces, pues sí, generaliza las variedades de Einstein, porque si X es un campo de Killing, entonces la derivada del I con respecto a este campo, pues por definición de campo de Killing es cero, y por lo tanto tendríamos cero de este lado y solo tendríamos que Ricci es un múltiplo de la métrica riemanniana. O, bueno, X puede ser el campo cero. Aquí está lo que mencioné. Si tenemos un solitón, podemos obtener una condición sobre la curvatura de Ricci a tiempo cero y lo del campo de Killing. Entonces, efectivamente, los solitones, que son estos nuevos puntos fijos del flujo de Ricci, generalizan a los puntos fijos que conocíamos tanto del flujo de Ricci como del flujo de Ricci normalizado. Ahora, un solitón que es gradiente es un solitón donde su condición inicial cumple esta ecuación. Y esto proviene de considerar la ecuación que define a los solitones a tiempo cero, pero con el campo que lo genera como el campo gradiente de una función. Cuando el campo es gradiente, entonces podemos utilizar la definición de la derivada del I y la definición del hessiano para obtener explícitamente la ecuación de los solitones gradientes. Y bueno, a la función f se le llama una función potencial. Podemos empezar a ver algunos ejemplos. El primero sería Rn con la métrica usual. Podemos considerar el campo 0 y lambda 0. Y tenemos que la ecuación que define a los solitones se va a cumplir de manera trivial. Porque cuando x es 0, este término es 0. Cuando lambda es 0, este también es 0. Y como tenemos la métrica usual en Rn, la curvatura de Ricci es 0. Entonces tenemos 0 igual a 0. Podemos considerar a Rn como un solitón no trivial también. Para esto hay que considerar lambda distinto de 0. Y de hecho va a ser un solitón gradiente. Para esto, consideramos la función potencial lambda sobre 2 por el cuadrado de la norma. Y cuando calculamos la ecuación que define a los solitones gradientes, obtenemos esto, que se cumple pues también de manera inmediata. Entonces podemos pensar que Rn es un solitón ya sea estático con lambda igual a 0, no le pasa nada, o que se expande o se contrae, dependiendo del signo de la constante lambda.
Ahora quiero ver otro solitón que va a ser importante para hablar de singularidades, que es el solitón cilíndrico. Sí. Tenemos el flujo de Ricci con condición inicial, la esfera. Y habíamos calculado la solución, una posible solución explícita a este flujo. Bueno, como la esfera es compacta, entonces la solución es única, en realidad. Podemos factorizar esta expresión de tal forma que se vea de esta otra forma, donde t mayúscula es el tiempo de extinción del flujo. De esta forma queda un poco más claro cuándo es que el flujo deja de existir. Ahora también hay que notar que el tensor de Ricci en el cilindro es el de la esfera. Esto, pues, el tensor de Ricci de un producto, hay una fórmula que relaciona el tensor de Ricci del producto con el tensor de Ricci de cada elemento del producto de cada espacio. Y como, pues, R tiene tensor de Ricci 0, entonces sucede que para hablar de la curvatura del cilindro basta hablar de la curvatura de la esfera. Entonces, bueno, el cilindro es una variedad de Einstein y tiene constante n-1. Y entonces podemos obtener que va a tener la misma solución que la esfera. Entonces podemos definir el solitón cilíndrico como pues, el cilindro con esta métrica. Y, mm, bueno, tengo un diagrama después, pero lo que sucede es que como la esfera se va encogiendo hasta un punto en tiempo finito, cuando le hacemos producto con los reales y consideramos esta métrica, lo que va a pasar es que el cilindro se va a ir apretando hasta que se haga singular a tiempo t mayúscula. Otro ejemplo de un solitón es el cigarro de Hamilton, que más que un cigarro, bueno, parece un puro, es R2 con esta métrica y resulta que es el único solitón gradiente, estático y rotacionalmente simétrico de curvatura positiva en el plano. Estático me refiero pues a lambda igual a 0 y rotacionalmente simétrico me refiero a que basta conocer la métrica radialmente. Esta simetría viene de cambiar la métrica a coordenadas polares, donde se ve que pues, la métrica únicamente depende del radio. Y utilizando las ecuaciones de estructura de Cartan, podemos obtener su curvatura gaussiana. Y bueno, la curvatura gaussiana, vemos que de igual forma cambia solo con respecto al radio y va decreciendo conforme nos vamos alejando del origen. También podemos ver que la evolución del cigarro, bueno, más bien el cigarro se va a aproximar al cilindro. ¿Cómo podemos ver esto? Pues con la métrica en coordenadas polares, si después reparametrizamos el, el parámetro radial por el arcoseno hiperbólico, entonces la métrica toma esta nueva forma, ds cuadrada más tangente hiperbólica cuadrada, y como la tangente hiperbólica tiende a 1 cuando s tiende a infinito, entonces esta métrica se aproxima a ds cuadrada más d teta cuadrada, que es exactamente la métrica del cilindro. Entonces, conforme avanzamos con ese, el cigarro se va a aproximar asintóticamente al cilindro de radio 1. Aquí está un diagrama, tal cual se va a ver así, entonces por eso pues parece un puro. Y bueno, probar que es un solitón gradiente estático viene a calcular de manera completamente explícita la ecuación de los solitones gradientes y utilizar la función potencial menos logaritmo natural de 1 más el radio. Bueno, más el cuadrado del radio.
Entonces, ahora podemos hablar un poco de singularidades. Una singularidad está clasificada por medio del crecimiento de la norma del tensor de curvatura, donde la norma del tensor de curvatura es tomar, por ejemplo, es tomar los coeficientes del tensor de curvatura y multiplicar por los coeficientes inversos, es decir, subir los índices con la métrica riemanniana y luego sumar sobre todos los índices. Esto se puede definir para cualquier tensor de cualquier orden, mixto. Por ejemplo, bueno, me parece que está justo al inicio. Está para el tensor de Ricci, aquí. La norma cuadrada del tensor de Ricci es, pues, lo que mencioné, ¿no? Los coeficientes con los coeficientes inversos. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que el flujo de Ricci tiene una singularidad? Pues cuando la solución tiene un máximo tiempo de existencia. No podemos extender la solución a tiempos mayores a t. Se hace singular, por ejemplo, con la esfera, que la métrica se hace 0 y la solución es única. Entonces, vamos a decir que tiene una singularidad de tipo 1 si el tiempo es finito y se cumple que este supremo es menor que infinito. Este supremo codifica el crecimiento del tensor de curvatura. De tipo 3, si el tiempo de singularidad es infinito y este supremo es finito. Hay también tipo 2A y tipo 2B, pero bueno, no los voy a poner aquí porque también no voy a hablar de otras dos soluciones al flujo de Ricci, que son la solución de Rosenau y el solitón de Bryant, por cuestiones de tiempo, pero también se clasifican sus tipos de singularidad con los otros tipos que no menciono aquí. Por ejemplo, esto es un ejemplo de degeneración en el flujo de Ricci, de una singularidad. Se puede tener algo así, parecido a una esfera, y con el flujo de Ricci empezarse a estirar hasta que esta sección de en medio se convierte en algo singular, en una recta nada más. Entonces, el solitón cilíndrico es importante en el flujo de Ricci porque sirve para, de cierta forma, modelar algunos tipos de singularidad, ya que esto localmente es difeomorfo al cilindro. Entonces, podemos pensar en clasificar la singularidad del solitón cilíndrico para poder modelar singularidades más generales, pero de manera local. Entonces, precisamente el solitón cilíndrico tiene una singularidad de tipo 1. ¿No? Aquí está el diagrama de la evolución del solitón cilíndrico. La prueba de este hecho es, bueno, basta calcular la norma cuadrada del tensor de curvatura y pues es contraer muchos índices. Aquí borré 1 o 2 pasos porque no cabían, pero es hacer una cuenta pues de muchas contracciones. Ya que se tiene la norma cuadrada del tensor de curvatura, entonces podemos calcular el supremo. Y cuando calculamos el supremo de t menos t pequeña, por la norma, obtenemos que esto es exactamente igual a la raíz de n sobre 2 por n menos 1. Y esto está acotado. Y esto, que estuviera acotado este supremo, es definición de singularidad de tipo 1. Otro ejemplo es que el cigarro de Hamilton tiene una singularidad de tipo 3. La demostración es, bueno, primero hay que calcular de manera completamente explícita la solución al flujo de Ricci. Y esto lo hacemos con la asociación que existe entre un solitón de Ricci a tiempo cero y su solución en general. Entonces podemos tomar
como sabemos que es un solitón gradiente con función potencial menos logaritmo natural, entonces calculamos explícitamente su gradiente con respecto a la métrica del cigarro. Y con este gradiente podemos resolver un sistema de ecuaciones para obtener la familia de difeomorfismos asociada. Cuando obtenemos la familia de difeomorfismos, podemos obtener la solución explícita. Y como es estático, entonces el sigma t que aparece en un solitón, como es 1 menos 2 lambda t, al ser estático lambda es 0, entonces sigma t es 1, es constante. Entonces basta encontrar la familia de difeomorfismos, que resulta ser e a la menos 2t. Bueno, la familia de isomorfismos y luego considerar el pullback, ¿no? Por esta familia. Ya que tenemos la solución explícita, podemos calcular los coeficientes del tensor de curvatura, que en dimensión 2 tienen una expresión muy parecida a los coeficientes del tensor de curvatura para una variedad de curvatura seccional constante. Después de esto, bueno, ya que tenemos los coeficientes del tensor de curvatura, podemos subir los índices para calcular la norma y, por lo tanto, ser capaces de tener el supremo de t veces la norma. Con lo cual obtenemos que esto es menor o igual que 4 sobre e a la 2t. Este supremo, bueno, esta función alcanza su máximo en t igual a 2 entre e, pero esto pues es menor que 1. Entonces obtuvimos que el cigarro tiene una singularidad de tipo 3, porque justo esta es la condición que debe de cumplir para tener una singularidad de este tipo. Ya para terminar, voy a mencionar algunos resultados que clasifican el tipo de singularidad de una variedad de Einstein con respecto al signo de la constante que tiene. Por ejemplo, si tenemos una variedad de Einstein completa y de curvatura escalar positiva, es decir, de constante de Einstein positiva, vamos a encontrar que tiene una singularidad de tipo 1. Una variedad de Einstein de curvatura escalar negativa va a tener una singularidad de tipo 3. Yo escribí aquí que hay que utilizar tensor de curvatura acotado, ya que en mi tesis utilizamos este hecho, pero parece que el resultado es, en general, no hay que pedir acotación del tensor de curvatura. Cuando la constante de Einstein es 0, entonces el flujo de Ricci va a tener una singularidad de tipo 2b. No la enuncié, pero es otra condición del estilo de tomar algún supremo y algún tiempo, ya sea finito o infinito. Y bueno, hay que pedir que la curvatura seccional sea distinta de 0. Bueno, los solitones son importantes porque se pueden modelar singularidades a partir de un proceso que se llama dilatación parabólica, con el cual se está reescalando una solución al flujo de Ricci para que no se vuelva singular. Se habla de convergencia de soluciones al flujo de Ricci y a veces resulta que los solitones son punto límite de esta sucesión de soluciones al flujo de Ricci, es decir, sirven para modelar singularidades, así como el solitón cilíndrico, que tiene este comportamiento que localmente es el comportamiento de una solución que tiene una singularidad de este estilo. Este tipo de singularidad recibe un nombre especial que es de cuello pellizcado. Y bueno, en realidad eso es todo lo que quería platicar el día de hoy. Y pues muchas gracias por su atención. Súper, muchísimas gracias, Eduardo. Primero te aplaudimos. Y, Gracias. ¿Y hay alguna pregunta en el público? Antes de que yo acose a Eduardo con preguntas.
Sí, parece que Raúl tiene una, ¿no? Y también Jonathan, si quieres, Raúl. Vale, bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades. Creo que tu exposición fue muy clara y también me gustó tu presentación, o sea, tus slides. Pero tengo una pregunta respecto a las singularidades. O sea, entiendo que no, o sea, mencionaste algunas, entiendo que hay otras, pero la pregunta, por ejemplo, de las que mencionaste es ¿por qué usas, o bueno, básicamente la definición de tu singularidad es como que dice, bueno, si el tensor de curvatura en su norma multiplicado por un factor de t lineal está o no acotado, pues ya tienes o no una singularidad de uno u otro tipo, ¿no? La pregunta es ¿por qué el tiempo lineal? O sea, ¿por qué no podrías, o qué pasa? O sea, no puede ser que la norma del tensor de Ricci sea, vaya como uno sobre t a la 1000 o algo así. O sea, como que en variable compleja tienes esta clasificación de singularidades, ¿no? Por ejemplo, en donde pues incluso aparecen las esenciales, ¿no? En donde pues ya no. Tienes singularidades removibles, que sería como algo parecido a esto, y luego tienes singularidades esenciales. Entonces, como que... Sí, o sea, la pregunta es ¿por qué se considera multiplicar por un factor lineal de t y no un factor cuadrático o alguna otra función de t? Sí, sí, justo, o sea, como para ir viendo a qué orden pues explota la curvatura, ¿no? A qué orden en el tiempo, pues. Mm, O no tiene mucho caso hacer eso, digamos, de manera tan fina, ¿no? Porque pues aquí supongo que ya salen, bueno, no No sé. estoy seguro si este tipo de clasificación englobaría una clasificación con términos cuadráticos o de otro orden, pero lo que es cierto es que clasificar nada más con un factor lineal es muy útil y no he encontrado, al menos en lo que yo he leído, una necesidad de clasificar de manera más general o más estricta con órdenes mayores. Tal vez se use en un análisis más específico de soluciones un poco más particulares, pero no estoy seguro. Ok, muchas gracias. Super, Jonah. ¿Y qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Felicidades Jonathan. por tu plática. Y pues Gracias. también muchas gracias, como dijo Raúl, por tu exposición clara. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Puedes ir a la diapositiva de donde mencionabas el espacio complejo proyectivo? Eran las primeras, como de la Ujú. siguiente. Ah, por ahí. Ahí tú mencionas la métrica de Fubini-Study y esa es una métrica Keller. Ahí, ¿qué Ujú. pasa con el flujo de Ricci? Porque la manera en cómo lo defines, de alguna manera, es riemanniano real. Em, bueno, para calcular la constante de, o sea, sí es Scalar, ¿no? Yo no sé del flujo de Ricci en variedad de Scalar, pero para calcular la constante de Einstein no hay que pasar por Keller, me parece. Em, para hacerlo hay un artículo de O'Neill de varias páginas donde a resumidas cuentas hay que utilizar argumentos de polarización y, un lema para la curvatura seccional donde sale ahí 1 más 3 algo. Pero no, o sea, lo que sucede es que no hay que pasar por Keller. Bueno, o sea, tal vez en el fondo sí, porque sí se usa la estructura compleja, ¿no? Pero, pero explícitamente hablar de flujo de Ricci en variedades Keller no se necesita, porque ya al calcular la constante de Einstein, como ya se sabe la solución para variedades de Einstein, entonces se puede ahí enchufar en la fórmula y ya no pasa nada, nada más hay que pasar pues de la dimensión compleja a la dimensión real. Pero si no, no hay que pasar así
explícitamente por resultados puros de flujo de Ricci en variedades Keller. Ok, ahí nada mencionar que, o sea, en las cuentas sí, ¿no? O sea, no pasas, pero cuando tienes una métrica Keller, sí tienes asociada una métrica, digamos, riemanniana real. Es como que en el fondo es con la que trabajas. Entonces, o sea, como dices, en las cuentas es lo que pasa, pero porque estás viendo esa forma real, ¿no? A ver, es una pregunta. A ver, tú definiste, o más bien, que por cierto se me hizo muy bien cómo lo hiciste, cómo motivaste los solitones, y tú dijiste en algún momento que una de las cosas que buscabas era definir algún flujo de manera de que sus puntos fijos pues fueran métricas diferentes a las métricas de Einstein, pero que las incluyeran, ¿no? Como generalizando. Entonces, el flujo que tú pones es el flujo normalizado, es como moverte a lo largo de solitones que tú le llamas estáticos. ¿Qué pasa con los de contracción? Tú pudieras definir el flujo, bueno, primero la pregunta, son dos preguntas. La primera es, ¿qué relación hay entre soluciones a S y soluciones al flujo no normalizado? Y ahorita te digo la otra. Entre solución, o sea, bueno, es que las dos generalizaciones que hice son diferentes, ¿no? La primera es en el flujo y la otra es en el espacio, pero me parece que se pueden considerar en cierta forma equivalentes, porque si quiero yo normalizar y no quiero hacer un nuevo flujo, entonces puedo cambiar el espacio a hacer módulo por soluciones de volumen constante. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es la relación entre los solitones y las soluciones al flujo de Ricci normalizado? No, no, no. Las soluciones al flujo de Ricci normalizado y las soluciones al flujo de Ricci no normalizado. Ah, bueno, el flujo de Ricci normalizado, sale de modificar el flujo de Ricci, ¿no? ¿Y cómo se modifica? Se modifica precisamente pidiendo el volumen constante y nada más queremos reescalar la solución. O sea, si tenemos el flujo de Ricci, tenemos una solución, nada más la queremos reescalar y pedir que el volumen sea constante para obtener con las cuentas que salen un nuevo flujo que nos va a dar el flujo de Ricci normalizado. Entonces, las soluciones al flujo de Ricci normalizado también eh, están relacionadas al flujo de Ricci, ya que para obtener el flujo de Ricci normalizado hay que modificar soluciones al flujo sin normalizar. Entonces, bueno, por ejemplo, la esfera pues se va a hacer un punto en el flujo normal y en el flujo de Ricci normalizado no le va a pasar absolutamente nada, porque nada más estamos pidiendo que no cambie su volumen. Entonces, el flujo de Ricci normalizado tiene ahí metidas, de cierta forma, las dos soluciones al flujo de Ricci. Sí, o sea, ahí hay una cuenta que hay que revisar, y es que si hay, o sea, soluciones, debería de ser soluciones al flujo de Ricci normalizado, te dan soluciones al flujo de Ricci no normalizado, Sí, porque pero a no posteriori es... y eso tiene que ver con las propiedades como del tensor de Ricci. O sea, sí es una cuenta por ahí que uno hace en algún momento. Ujú. Y por eso al final te quedas con el flujo de Ricci no normalizado. La otra pregunta es, cuando tú haces eso, tú pones la ecuación del flujo como si te movieras a lo largo de solitones estáticos. Puedes poner también que te muevas a lo largo de solitones de contracción, o eso tendría sentido. Mm, Bueno, un solitón estático
Pues que sea estático no está haciéndole nada a la familia. Bueno, a ver. Que sea estático quiere decir que el campo con el que se genera el solitón va a ser constante con respecto al tiempo, ¿no? Y entonces, pues la familia de difeomorfismos es que también, es que sí puede cambiar. Por ejemplo, el ¿cómo se llama? Cigarro de Hamilton. Este es un solitón estático, ¿no? Y su solución es E a la menos 2t por la métrica inicial. Entonces, no estoy completamente seguro de a qué te refieres por nada más fluir con lambda cero. O sea, Si ves la ecuación del flujo de Ricci normalizado, los puntos fijos son justamente solitrones estables, estáticos. Bueno, es que eso. O sea, la pregunta sería si puedes plantearlo de la misma forma, pero ahora que te muevas con solitones de contracción, es decir, le tendrías que agregar un término, de hecho, o de contracción o de expansión, le tendrías que agregar un múltiplo por la métrica. Los puntos fijos del flujo de Ricci normalizado son variedades de Einstein. Y los solitones generalizan a las variedades de Einstein, pero pues el lambda no tiene que ser cero, no tiene que ser solo los estáticos, ¿no? Pero para que sea de Einstein, el campo con el que se genera tiene que ser de Killing, o por ejemplo cero. Entonces, pues yo diría que sí se puede considerar pues nada más o sea, lambda no cero, lambda cero, pues no pasa nada porque a final de cuentas los solitones están generalizando de esa forma las variedades de Einstein, agregando el término de la derivada de Lie. Entonces, donde influye es en el campo que genera el solitón, no en la constante. Ok. Y la última pregunta es, ¿el solitón de Hamilton es de Einstein o no? ¿El cigarro de Hamilton? Sí. Sí. También el solitón cilíndrico. El solitón cilíndrico sí es de Einstein, por esto del tensor de curvatura en el producto. El tensor de Ricci va a ser n-1 veces la métrica también. El cigarro de Hamilton sí también es una variedad de Einstein. Yo diría que sí, porque la solución explícita es e a la menos 2t, ¿no? Entonces el tensor de Ricci de un múltiplo escalar positivo de una métrica es el tensor de Ricci de la métrica sin reescalar positivamente, ¿no? Entonces, bueno, si es de Einstein, tiene que serlo podríamos concluirlo de la condición inicial, pero bueno, no, o sea, creo que no va a ser de Einstein. Tendría que ser la cuenta, pero creo que no, ¿eh? Bueno, sí, había que revisarlo. Y solo para comentar de lo que decían de las singularidades, y como que al final lo que interesa es que obtengas una singularidad, no exactamente la velocidad a la que la encuentres, porque rescalar ese término es lo que te diría. O sea, en el fondo, que de hecho, bueno, lo dice Eduardo, es que encuentres un tiempo máximo en el que sigas obteniendo una métrica riemanniana. O sea, en cada tiempo tienes uno. Y que si tú te mueves un poquito más, eso ya, por alguna razón, ya no tienes una métrica riemanniana. De hecho, en general, lo que se demuestra es que a lo que tiende es un espacio de Alexandrov. Entonces, la velocidad en lo que haces
en la que lo encuentras, eso pues no importa tanto, solamente que en algún punto la localices, que haya Sí me la una... pueden poner en el hospital. Sí, pero tal vez, o sea, no es tanto la velocidad, sino si hay una noción de singularidad removible o no, no, pues, es como, o sea, aquí No, porque es que si no, no tiene singularidad, porque lo que justamente quieres, que son los dibujos que pone Eduardo, es, por ejemplo, que tengas como una especie de cilindro. Ese es bien esquemático porque la curvatura ahí depende del radio de la esfera. Entonces, la curvatura es básicamente 1 entre el radio al cuadrado. Entonces, entre más pequeño sea el radio, la curvatura tiende a ser más grande. Y lo que tú quieres es localizar eso, localizar una región de la variedad en la que tengas curvatura mucho, muy grande, y que quizás que si tú sigues haciendo el flujo, pues eso ya o deje de ser una métrica riemanniana o incluso ya no sea conexo. Entonces, identificas la región en la que va a suceder eso. Entonces, no importa en qué tiempo la vas a localizar, solamente que tengas esa curvatura que se haga muy grande. Si fuera removible, pues ya no tendrías posiblemente una singularidad en ese sentido. La curvatura es un poquito más grande de lo que pensaba. Sí, lo veo. Tal vez, de hecho, bueno, a manera de comentario, porque pues yo no sé bien, pero después de ya introducir singularidades y esto se puede ver un poco la cirugía, ¿no? En el flujo de Ricci, tratar de se para el flujo y se recorta y se pega algo nuevo, pero hay que tener como mucho cuidado con eso y he encontrado que se usan unos estimados, creo que se llaman de Xi, de derivadas covariantes de orden superior, y a lo mejor ahí sí que tal vez serviría hablar de un orden de singularidad, bueno, un orden de aproximación, un orden de crecimiento no lineal a la singularidad para poder controlar algunos términos, para poder hablar de cuándo hacer la cirugía. A lo mejor en eso puede que sirva, ¿no? Pero bueno, en este contexto que yo presento, pues nada más importa que se hace singular, no exactamente qué tan rápido, ¿no? Y bueno, gracias. Sí. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí en el público? Si no, yo tengo una que en algún momento supe la respuesta, pero ya se me olvidó. Hay unos papers de Otto donde estas ecuaciones como muy relacionadas con la ecuación del calor, como medios porosos y Fokker-Planck y esto, lo que hace es que las ve como flujo gradiente de un funcional en el espacio de densidades de probabilidad, ¿no? Entonces, como la ecuación del flujo de Ricci se vuelve una ecuación de un flujo gradiente y eso te da ahí un montón de propiedades gratis, digamos. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede hacer algo así con el flujo de Ricci, dado que es muy parecida a una ecuación de calor? Mm, mm, no lo sé. No lo Yo sé. tampoco. Yo sé que sí lo supe en algún momento, pero Pero a ver, bueno, vamos, nomás por enterarme, porque ya no me acuerdo bien cuál era la respuesta ahí. y están tomando un espacio, están tomando algún gradiente, y cómo lo usan para analizar algún flujo. Es otro tipo de flujo, ¿no? Es espacios de Sobre medida. todo tienes cosas como el comportamiento asintótico, ¿no? Porque los flujos gradientes siempre como que contraen distancias. Ujú. Entonces, por ejemplo, eso lo tienes así gratis. No sé qué otras cosas también pueda funcionar, pero, por ejemplo, eso pues ya lo tendrías gratis, ¿no? Ujú. Pero justo fue lo que hizo Perelman, ¿no? O sea, como que, sí, digo, ¿Qué yo es no eso? sé casi nada de eso. Pues sí, ¿no? El flujo normalizado es el flujo gradiente del funcional de entropía o algo así. Ah, Bueno, no bueno, del funcional de yo, entropía, del funcional de Perelman, así que creo que Ya. empieza con eso, pero digo, hace mucho que no leo esos papers. y bueno, yo no he leído de los funcionales, o sea, bueno, los he leído, pero no los he estudiado bien.
pero Pues puede que Jonathan, sí, ¿no? sí Seguro, sea. seguro sí sabe. Mm. Ok, no, pues súper, pues muchísimas gracias, Eduardo, estuvo muy padre Yo la tengo un plática. último comentario. Sí, Omar, adelante. Vale. Bueno, antes que nada, pues está muy chida tu presentación, aunque está bien densa. ¿Has checado las aplicaciones cosmológicas, ¿no? Porque esto yo creo que totalmente viene inspirado de cosmología, ¿no? Entonces, ¿has checado las implicaciones cosmológicas de tu trabajo? No, la verdad no sé. Vale. Sí, porque todo, o sea, todo lo que dices, o sea, realmente están pensando en variedades de Einstein, ¿no? Y evolución temporales del universo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, o sea, qué significan todas estas partes en cosmología, ¿no? Por ejemplo, aplicados a ciertas métricas, ¿no? La de la Friedman-Walker le llaman, creo que es como la métrica usual, ¿no? Estándar en cosmología. Pero está muy chido. Sí, yo había leído que tiene que ver algo con la deducción del flujo de Ricci y las ecuaciones de Einstein, que es así como Sí, paralelo, ¿no? sí, o sea, todo lo que dijiste, pues sí está ahí súper relacionado. Entonces, pues ahorita buscando un poquito, ahí encontré un paper que creo que sí habla un poquito de las implicaciones, pero justo estaría interesante ver qué repercute esto en la física cosmológica, ¿no? Mm. Sí, está muy interesante eso. Yo no sé, pero sí me gustaría saber. Está chido. Vale. Sí, Sí, nada, más era un comentario y está muy chido. gracias. Vale. Sale y vale, si no hay más preguntas, pues muchas felicidades a Eduardo por la plática tan padre. Y entonces nos veríamos dentro de Ajá. 2 semanas.